Continuando con la resolución de ejercicios del tema de movimiento parabólico, vamos a resolver este ejercicio que es de un movimiento semiparabólico que nos va a ayudar a entender el siguiente ejercicio que vamos a resolver. Vamos a leer el enunciado. Dice que se lanza una pelota desde una terraza de un edificio con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo en un ángulo de 20 grados debajo de la horizontal y demora 3 segundos al llegar al suelo. Calcular la distancia horizontal que recorre la pelota, la altura desde donde se lanzó, el tiempo que tarda en llegar a 10 metros debajo del punto de lanzamiento. Bueno, como ya conocemos, la ruta que debemos seguir es extraer los datos. Entonces tenemos como primer dato una velocidad inicial que es igual a 10 metros sobre segundo. También tenemos un ángulo alfa que es igual a 20 grados debajo del horizontal. Ahorita lo vamos a ver. Hay un tiempo que es igual a 3 segundos. Este es el tiempo que cae desde la punta hasta el suelo. Ya, inciso A nos pide, inciso A nos pide la distancia horizontal que recorre, bueno, D, no tenemos D. Inciso B, la altura tampoco tenemos. Y C, el tiempo que tarda en llegar a 10 metros debajo del punto de lanzamiento. Ya, si H es igual a 10 metros, ¿cuánto será el tiempo? Esa es la pregunta. Ya, para lograr entender mejor la pregunta vamos a realizar un gráfico. Normalmente estos problemas no tienen su gráfico, entonces tenemos que nosotros hacerlos. Hay excepciones que ponen el gráfico, o sea, si ustedes se portan bien en clases, obviamente va a estar el grafiquito para que se pueda entender. Pero si hay mucha bulla, hay mucho desorden, va a tener que hacer su gráfico, ¿no? Ya, lo siguiente, aclaración nomás. Lo siguiente, dice que de un edificio, no sabemos de qué altura es ese edificio. Entonces voy a dibujar el edificio. Ahí está el edificio. De un edificio que tiene una altura. Dice que este edificio tiene una altura. Vamos a ponerle una altura. Desde aquí hasta aquí tiene una altura. Se lanza una pelota. Aquí está la pelotita. Ok, se lanza la pelota. Pero esta pelota es lanzada de la siguiente manera. Con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene. Voy a agrandar esta parte para que se pueda entender. Dice que se lanza con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que se lanza esa pelota, velocidad inicial. Porque además dice que por debajo de la horizontal, esta es la horizontal, este eje es el eje horizontal. Entonces nos dice por debajo de ese eje de la horizontal hay un ángulo alfa que es de 20 grados, me parece. Hay un ángulo alfa y hay una velocidad inicial. Esos, estimados estudiantes, es la clave para poder entender este ejercicio. Una velocidad inicial y un ángulo de disparo por debajo de la horizontal. Habíamos hecho en clases un ejercicio similar a este, pero habíamos dicho que un avión lanza un proyectil o lanza una caja a unas personas o lanza una caja de vacunas, etcétera. Habíamos puesto a nuestra imaginación. Pero
ese ejercicio tenía como principal característica que la velocidad inicial era en el eje horizontal, exactamente en el eje horizontal. Pero en este caso no, tenemos un ángulo de desfase por debajo de la horizontal y hay una velocidad inicial. Este balón ha sido pateado en ese sentido prácticamente. Eso es lo que podemos eh, deducir de la pregunta que nos dan. Y por efecto del movimiento parabólico, esta pelota tiene el siguiente movimiento. Ya sabemos, así más o menos. Así más o menos es el movimiento que se realiza, un poco más fino, ¿no? Ya, entonces, aquí tenemos, estudiantes, tenemos una distancia que se corre, una d. Tenemos una altura, tenemos una velocidad inicial, un ángulo. ¿Qué más tenemos? Hay un tiempo de vuelo, que es 3 segundos. ¿Cuánto de distancia tendrá y cuánto de altura? Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a resolver. Nuevamente, cuando hablamos de un vector que tiene un ángulo de desfase, ya es un poco complicado para nosotros trabajar así como está este problema. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar ese vector que no está, este vector velocidad no está en un eje, no está en el eje cartesiano, en ningún eje cartesiano, ni en el eje X ni en el eje Y. Está justo a la mitad o a 20 grados desfasado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para resolver este ejercicio es descomponer ese vector. Entonces, por teoría tenemos que este vector se descompone en un eje. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Se descompone en el eje X y se descompone en el eje Y. Haciendo. Entonces tenemos una velocidad inicial en X y tenemos una velocidad inicial en Y. Habíamos dicho que este tipo de problemas se había mencionado que el eje, la velocidad en el eje X, en el eje horizontal, va a ser siempre la misma, nunca va a cambiar en todo el trayecto. Todo este trayecto va a ser la misma, no va a ser una velocidad constante. Se había analizado eso en el eje horizontal, pero en el eje Y, si aquí tiene esta magnitud, la velocidad inicial en Y, aquí, estimados estudiantes, la velocidad va a ser un poco más grande. Aquí va a ser un poco más grande. Entonces aquí va a ser un poco más grande. Y llegando ya al piso, esa velocidad, estoy exagerando, tal vez no va a ser así, pero llegando ya al piso, a esa distancia va a ser más grande, su magnitud va a ser más grande. Entonces, teniendo ese concepto, estudiantes, teniendo ya esa teoría que nos hace entender que en el eje X la velocidad va a ser constante y vamos a usar una sola fórmula, pero en el eje Y vamos a usar las fórmulas de caída libre. Con esa explicación empezamos a resolver el ejercicio y vamos a tener lo siguiente. Como sabemos que en el eje Y, en el eje X, perdón, en el eje horizontal es constante, entonces podemos fácilmente ya tener la siguiente ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Señores estudiantes, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial en ese punto.
distancia es lo que nos queremos saber. Distancia, cuánto vas a correr en este tiempo. Entonces es un simple despeje porque tienes velocidad inicial. Entonces si nosotros ponemos 10 igual a distancia sobre tiempo, despejamos tiempo, despejamos distancia y decimos 10 por tiempo, esto es igual a 10 por 3 segundos. Distancia va a ser 30 metros. Así de fácil. Pero estaríamos cometiendo un error porque estamos tomando velocidad inicial. Pero la teoría nos dice que en el eje horizontal no se trabaja con velocidad inicial, sino se trabaja con velocidad inicial en X, en el eje X, que no es lo mismo que velocidad inicial. Aclarado ese concepto, entonces nosotros necesitamos velocidad inicial en X. Entonces esto está mal. De entradita, si hacemos directamente esto, está mal. Muy mal. Ya nos hemos aplazado. ¿Qué debemos hacer? Vamos a calcular cuánto vale velocidad en X y cuánto vale velocidad en Y. Ya. Por teoría tenemos este triángulo que es un triángulo rectángulo. Tenemos una hipotenusa, tenemos un ángulo alfa aquí, tenemos un cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, por trigonometría sabemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Podemos despejar y podemos decir que cateto opuesto es igual, está dividiendo, pasa a multiplicar hipotenusa por el seno de alfa. Estamos hallando este valor, esa magnitud. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de alfa. También tenemos por trigonometría que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando, está dividiendo hipotenusa, pasa a multiplicar, despejamos cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno de alfa. A nuestro gráfico, vamos a dibujarlo, vamos a pasarlo, vamos a transportar nuestros vectores a este gráfico. Entonces tenemos una hipotenusa y tenemos un vector inicial. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto no se debe hacer. Esto ya lo tienen ustedes, ya tienen conocimiento, pero es para explicación de algunas personas que tal vez no se están dando cuenta de esta parte. ¿Qué hacemos, estudiantes? Entonces nosotros vemos que aquí hay un triángulo rectángulo con 90 grados ahí. ¿Parecido a esto? Sí, parecido. Lo que vamos a hacer es girarlo. Vamos a girar vamos a girar todo esto y vamos a cambiar nombres. El ángulo sigue siendo alfa. Entonces voy a dibujar mi ángulo, que es de otro color, lo voy a dibujar de color rojo. El ángulo sigue siendo alfa. La hipotenusa está en verde, pero ya no es hipotenusa, es velocidad inicial. Entonces voy a dibujarlo. Y vemos que está viendo desde el punto del ángulo hacia este extremo. Entonces voy a dibujarlo desde este punto hasta aquí. Entonces, para mi gráfica, esto es el vector velocidad inicial, ya no hipotenusa, vector inicial, velocidad inicial. Ya teniendo ese dato, tenemos una velocidad inicial en X que parte también del punto, de ese punto del ángulo, parte adyacente del ángulo, es esto. Este ángulo tiene, este es su adyacente y este es su opuesto. Su opuesto es velocidad inicial en Y. Ya.
Entonces tenemos el vector velocidad, ya no es cateto adyacente, ahora es velocidad inicial en X. Y vamos a dibujar también la velocidad inicial en Y. Voy a hacer el cambio de colorcito y decir, y este está prácticamente está aquí, ahí está dibujado, pero yo lo puedo transportar aquí, no afecta nada. Y hemos dibujado y hemos hecho un triángulo rectángulo. Estamos adecuando un triángulo rectángulo. Y este ya no es cateto opuesto, sino es velocidad inicial en Y. Entonces, de esa manera, estudiantes, se hace esta descomposición vectorial. Y ya no me interesa a mí esta velocidad inicial. Ya habíamos dicho al inicio que esta velocidad inicial no me sirve. Esta velocidad inicial no me sirve. ¿Por qué? Porque no está en ningún eje, no está en el eje X ni en el eje Y. Pero esta sí me sirve y esta también me sirve. Entonces, por trigonometría, y habíamos sacado todas estas fórmulas, tenemos que velocidad inicial en X, antes se llama cateto adyacente. ¿Cuánto será? Entonces, antes se llamaba cateto adyacente, ahora se llama velocidad inicial en X, es igual a hipotenusa. Ahora nuestra hipotenusa no se llama hipotenusa, se llama velocidad inicial por coseno de alfa. También vamos a hallar velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por, antes era cateto opuesto, ahora es velocidad inicial en Y. Hipotenusa, antes era hipotenusa, ahora es velocidad inicial por el seno de alfa. Resolviendo, esto es igual a 10. Velocidad inicial vale 10. Esos son nuestros datos. Aquí está, 10 metros y el ángulo 20. 10 por coseno de 20 grados. Velocidad inicial en Y, velocidad inicial 10 por el seno de 20 grados. ¿Eso cuánto será? La calculadora lo va a hacer. Claro que si pueden hacerlo manualmente en 2 segundos como lo hace la calculadora, pueden hacerlo, no hay problema. Coseno de 20. Eso es igual a 9.39.40. Cosas metros sobre segundo. ¿Por qué es velocidad? El siguiente. Le cambio el coseno por el seno, la misma operación, y me sale 3.42 metros sobre segundo. Esto en el eje, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Ya, entonces, ahora sí hago nuestra operación con la primera fórmula que habíamos dicho. De la trayectoria normal con velocidad constante, que nos dice lo siguiente: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Me interesa distancia, A es distancia. Distancia es igual a tiempo por velocidad inicial en X. Distancia es igual a tiempo, ¿cuánto vale? 3 segundos por velocidad inicial en X vale 9.40. 9.4, eso es igual a, entonces tengo aquí yo mi anterior resultado exacto y le pongo por 3, 28.19 28.19 metros. Entonces ese es mi primer resultado.
distancia es igual a 28.19 metros. Por favor, las respuestas lo encuadran en sus exámenes, en sus prácticas, porque pierdo mucho tiempo buscando sus respuestas. Pónganle con rojo, encuádrenlos, resalten las respuestas. Ya, tenemos la primera respuesta, que es del inciso A. Y usamos esta fórmula, ¿no? Identificación de fórmula es esa. Esto es un cálculo auxiliar, por cierto. Ya. B nos dice la altura. ¿Cuánto será la altura? Pero la altura, estimados estudiantes, cuando hablamos de velocidad horizontal, nos vamos a referir sí o sí a la velocidad en el eje X, que es constante y además solo depende de esta fórmula: distancia, tiempo y velocidad, no altura. Pero cuando trabajamos ya en el eje vertical, en el eje Y, ya trabajamos con las fórmulas de caída libre. Entonces nosotros vamos a buscar una fórmula que tenga velocidad inicial en Y, porque parte con una velocidad inicial, que tenga tiempo y tenga altura, porque esos son los datos que tenemos. Tenemos velocidad inicial en Y, tenemos tiempo y queremos hallar altura. Entonces esos tres elementos debe tener nuestra fórmula. Además sabemos que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a nuestras fórmulas. Altura, tenemos altura, sí. Velocidad inicial, tenemos, sí. Tiempo, tenemos. Gravedad, la primera, la fórmula número 5. La fórmula número 5. La 8, tenemos altura. Velocidad final, no tenemos. Tiempo, tenemos. Velocidad final y altura serían dos incógnitas en una sola ecuación. La 7, velocidad final, no tenemos. Velocidad inicial, sí. Gravedad hay, altura. Velocidad final y altura. La 6, velocidad final, no tenemos nada. Entonces ya queda claro que vamos a usar la fórmula, que es la siguiente. Es la siguiente. Para B, identificación de fórmulas, es igual. Entonces nos dice que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Reemplazando datos. Esto, por cierto, esta es de la fórmula, pero para mí es velocidad inicial en Y. Esta altura es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más o menos. Está de caída, va aumentando. Entonces más 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Velocidad inicial. Entonces resolvemos, ya reemplazamos los valores. Velocidad inicial en Y vale 3.42 por tiempo. Entonces ponemos 3.42 por tiempo, que es 3 segundos, más 1/2 de gravedad, que vale 10 por 3 al cuadrado. Altura es igual a todo ese valor. $3.42. Voy a usar ese resultado. Entonces digo 3.42 por 3 más 1/2. 1/2 es 0.5 por 10 por 3 al cuadrado. Y eso nos da 55.2. Este es el inciso B, estudiantes.
inciso B. Ahora tenemos otro inciso, el C. El C nos dice, si la altura fuera 10 metros, ¿cuánto será el tiempo? Nos dice. Entonces aquí viene lo interesante. Voy a continuar. Y voy a poner el inciso C. Entonces nos dice, hay una velocidad inicial en Y. Va a haber una altura. ¿Y cuánto será el tiempo? Nos dice. Es puramente caída libre en el eje vertical. ¿Por qué tenemos altura? Nos sirve esta misma fórmula. Entonces voy a copiar. Altura, disculpen. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Estoy copiando la fórmula, solo la fórmula. Para mi caso, altura es h, es como dato velocidad inicial en y, no velocidad inicial, por tiempo más porque está acelerando un medio gravedad tiempo al cuadrado. Ok, en nuestra ecuación vamos a reemplazar los datos, reemplazaremos los datos. Nos dice entonces, el enunciado nos dice, si la altura es 10 metros, si la altura va a ser 10 metros, ¿cuánto será el tiempo? Dice. Entonces vamos a reemplazar los datos. Altura en vez de altura 10 igual a velocidad inicial. Hemos dicho que vale 3.42. Ya se ha calculado eso. Por tiempo. Tiempo no tenemos. Más un medio gravedad 10 por tiempo al cuadrado. Esto sigue siendo 10 igual a 3.42 t por t más sacamos medios 5, la mitad 1, entonces queda 5 t al cuadrado. Ya, esta es una ecuación que vamos a igualar a 0. Este valor lo voy a traer al lado derecho, entonces va a quedar 0, 3.42 por t más 5t al cuadrado menos 10. Invirtiendo, no voy a afectar la ecuación. Si todo este miembro lo pongo a este lado y este 0 lo traigo a este lado, no afecto la ecuación. Y voy a ordenar del grado mayor a menor. Y digo 5t al cuadrado más 3.42t menos 10 igual a 0. Entonces no es un simple despeje. No puedo despejar t fácilmente. Pero sabemos que por este exponente, esto es una ecuación de segundo orden. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo orden? La fórmula general es la siguiente. ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Nuestra a vale 5, nuestra x vale t, está al cuadrado, nuestra b vale 3.42, nuestra x vale t, nuestra c vale menos 10. ¿No ve? Esa es la ecuación de segundo orden, la ecuación general de segundo orden. Y tenemos la fórmula general para solucionar, que es igual a x menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces AC sobre 2 veces A. Esa es la fórmula general para hallar las soluciones de una ecuación de segundo orden. Estoy haciendo a detalle este video para que se pueda entender. En el siguiente ya no hay tiempo para poder hacer todos estos detalles. Entonces, para nosotros, x ya no vale x, vale t. A vale 5. B vale 3.42.
C vale menos 10. Alguien dirá, ¿de dónde está sacando, profe? Esto es A, esto es B, esto es C, y en vez de X, esta sería nuestra X, pero es T. Entonces nuestra solución aplicando esta fórmula con nuestros valores sería T es igual a menos B 3.42 más menos B al cuadrado 3.42 al cuadrado, todo esto en raíz, por cierto, al cuadrado, menos 4 veces A, 5 por 5 por C, C ¿cuánto vale? Menos 10. Todo eso dividido entre 2 por A vale 5. Seguimos solucionando, T es igual a raya de fracción, pues una raya de fracción. Todo este valor lo voy a meter a la calculadora, tal como está, y vamos a operar. Vamos a mantener los valores de aquí, 3.42 más menos. Todo esto ya es un número, vamos a meterlo a la calculadora enseguida. 2 por 5 es 10. En la calculadora abrimos raíz, paréntesis e introducimos todo lo que está entre paréntesis aquí. 3.42 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 10. Lo estoy poniendo entre paréntesis porque si no le pongo entre paréntesis lo va a restar, va a ser una resta muy aparte. Entonces nosotros estamos multiplicando. Y fíjense, he abierto paréntesis, estoy cerrando también. Entonces queda de la siguiente manera ingresado en la calculadora. 5 por 4 por menos 10 entre paréntesis. Y eso es igual a 14.55. Estos estudiantes es un número. ¿Cómo se hace? Tenemos T1, T2. T1 menos 3.42 más, vamos a usar el signo positivo, 14.55 dividido entre 10. T2 va a ser menos 3.42 menos, pero ya no más, 14.55 sobre 10. T1 va a ser igual a, T1 va a ser igual a, metemos todos esos valores en la calculadora y decimos que voy a poner este operando que nos muestra con raya de fracción y voy a poner lo siguiente, vale recalcar estas rayas de fracciones desde aquí adelante. Entonces lo pongo arriba, menos 3.42 más 14.55 dividido entre 10. Eso es 1.11 segundos. El siguiente va a ser lo mismo pero con signo cambiado. Ya no más, menos. Todo igualito. Eso es igual a menos 1.80 segundos. Nuevamente, dos resultados. Es una ecuación de segundo orden. Sí o sí va a tener dos resultados. A mí me interesa el resultado que tenga signo positivo. No hay tiempos negativos. Vectorialmente sí, pero no estamos trabajando vectorialmente. Estamos haciendo
una simple resolución de una ecuación. Y esto, señores, es el resultado del inciso C. Y con esto estamos concluyendo este ejercicio. Estimados estudiantes, como se darán cuenta, física es esto. Esto es física. Hallar la fórmula con la que vamos a trabajar. Y aquí ya es matemáticas. Física es hallar nuevamente esta fórmula. Identificar la fórmula, despejar, y lo demás es matemáticas. Aquí igual. Todo es este lado, este paso. Decir que no se va a trabajar con velocidad inicial, sino se va a trabajar con velocidad inicial y Y para nuestro ejemplo. Eso es, reemplazar, saber si está en metros, segundos, está en horas, kilómetros, está en pies, saber convertir. Eso es física, estudiantes. Y con esto ya hemos resuelto este ejercicio. También lo voy a poner, lo voy a subir en PDF. Lo voy a acomodar un poco mejor. Y eso es lo que ya van a tener el ejercicio suelto. Y también la explicación, ya tienen la explicación. Muchas gracias, estudiantes. Ya voy a publicar el siguiente ejercicio ya con movimiento parabólico, pero no va a tener mucha explicación como este. Gracias por su atención.